Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del mundo de las celebridades y las relaciones que nos hacen suspirar. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado innumerables especulaciones y que estoy segura que muchos de ustedes están ansiosos por resolver. ¿Qué pasa con Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Terminó su amor o la pasión de Kerem sigue ardiendo? Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en los últimos acontecimientos, los rumores, y lo que podemos deducir de todo este fascinante drama romántico. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de las noticias más jugosas. Desde que estos dos talentosos actores turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable. En pantalla, sus personajes, Eda y Serkan, conquistaron a millones de corazones alrededor del mundo. Pero lo que empezó como una relación ficticia, pronto traspasó la pantalla para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Sus seguidores, cariñosamente llamados Hande Kerem o Kerem Hande, se enamoraron no solo de su talento, sino también de la aparente dulzura y complicidad que proyectaban juntos. Vimos sus viajes, sus momentos románticos, sus publicaciones llenas de amor en redes sociales, y cada fotografía, cada historia, era analizada con lupa por una legión de fans que soñaba con verlos juntos para siempre. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas raramente son tan sencillas como parecen. Y como suele suceder con el paso del tiempo, los rumores comenzaron a circular. Al principio eran solo susurros, pequeñas dudas que se disipaban con una nueva foto de pareja o un mensaje tierno. Pero poco a poco esos susurros se hicieron más fuertes, más persistentes. Empezaron a notar menos apariciones públicas juntos, algunas respuestas ambiguas en entrevistas, y una ausencia gradual de esas demostraciones de afecto que antes eran tan habituales. La tensión se palpaba y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que el amor entre Hande y Kerem ha llegado a su fin? Analicemos los hechos, o al menos lo que hemos podido percibir a través de los medios y las redes sociales, siempre recordando que debemos tomar estas informaciones con cautela, ya que la vida privada de las celebridades a menudo está rodeada de un velo de misterio. La primera gran señal de que algo podría estar cambiando fue la aparente distancia que se empezó a notar entre ellos. Ya no compartían tantas fotos juntos como antes. Sus vacaciones por separado, las ausencias en eventos importantes del otro, todo sumaba a la creciente preocupación de sus seguidores. Y luego llegó la confirmación, o al menos lo que se presentó como tal. Diversos medios de comunicación turcos, y posteriormente los internacionales, empezaron a reportar que la pareja había decidido seguir caminos separados. Las noticias hablaban de supuestas diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de diferentes proyectos de vida. Pero el drama no terminó ahí. Porque en el mundo de las redes sociales, las relaciones amorosas de las celebridades pueden tener segundas y terceras partes. Y aquí es donde entra la pasión de Kerem Bürsin, que se menciona en nuestro título. Tras la supuesta ruptura, los fans más acérrimos de la pareja empezaron a especular si la llama del amor realmente se había extinguido, o si, por el contrario, Kerem, en particular, aún mantenía sentimientos profundos por Hande. Hemos visto a Kerem en varias ocasiones expresar su admiración por Hande, no solo como actriz, sino también como persona. En entrevistas a menudo recurre a palabras de elogio, destacando su talento, su belleza y su carácter. Algunos de sus admiradores interpretan estas palabras no como un simple respeto profesional, sino como una señal de que Kerem aún alberga sentimientos románticos por Hande. Se aferran a sus declaraciones, a sus me gusta en publicaciones de Hande, a las miradas que a veces intercambian en eventos públicos, como evidencia de que la historia entre ellos no ha terminado del todo. Podría ser que estén pasando por un periodo de distanciamiento, pero que el amor verdadero aún persista. O quizás Kerem, como muchas personas en una relación terminada, simplemente mantiene un cariño y respeto profundo por la persona con la que compartió momentos importantes. Es crucial recordar que las apariencias pueden engañar, y lo que vemos en las redes sociales o en la prensa a menudo es solo una pequeña parte de la realidad. Las celebridades son personas con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propias decisiones. Es posible que Kerem, como un hombre que ha experimentado una relación significativa con Hande, continúe admirándola y respetándola públicamente e independiente. Mente de si la relación sentimental ha finalizado o no.
La pasión puede interpretarse de muchas maneras: pasión profesional, pasión de amistad, o la pasión del amor romántico. Y en el caso de Kerem, es muy probable que haya una profunda admiración y aprecio por Ande que trasciende una simple relación amorosa terminada. Además, debemos considerar la presión mediática a la que están sometidos. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones, es escrutada al milímetro. En ocasiones, la presión externa puede influir en las decisiones o en la forma en que se manejan las relaciones. Es posible que hayan decidido darse un espacio para centrarse en sus carreras, o simplemente porque la relación, como tantas otras, llegó a su ciclo natural. Por otro lado, no podemos ignorar la posibilidad de que las noticias de la ruptura hayan sido exageradas o incluso incorrectas. A veces los medios de comunicación buscan crear un titular atractivo, y la especulación se convierte en hecho. Sin embargo, la aparente distancia que hemos notado en las redes sociales y en eventos públicos sugiere que, en efecto, algo ha cambiado entre ellos. La pregunta clave sigue siendo: ¿qué ha cambiado exactamente? ¿Una ruptura definitiva o un paréntesis temporal? Las apariciones de Ande en la actualidad, centrada en sus proyectos y disfrutando de su vida, también son un indicio importante. Si bien ha sido discreta sobre los detalles de su vida privada, se la ve feliz y enfocada. Su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose como una de las actrices más influyentes de Turquía. Y si bien esto no descarta la posibilidad de que todavía haya sentimientos, sí muestra que ella está adelante construyendo su propio camino. Entonces, ¿terminó el amor de Ande y Kerem? Según las noticias que han circulado y la ausencia de demostraciones públicas de afecto, la respuesta más probable es que, en términos románticos, la relación ha llegado a su fin. Sin embargo, la pasión de Kerem podría referirse a esa admiración profunda y ese cariño que un hombre puede sentir por una mujer con la que compartió una parte importante de su vida. Es posible que Kerem siga sintiendo un gran aprecio y respeto por Ande, y que estas declaraciones públicas sean una manifestación de esa conexión duradera, pero no necesariamente de un deseo de reavivar la relación romántica. Es una forma de reconocer la importancia que Ande tuvo y sigue teniendo en su vida, sin que esto implique que quieran volver a ser pareja. En resumen, mis queridos seguidores, hemos analizado las señales, hemos considerado los rumores y hemos reflexionado sobre las posibles interpretaciones. La evidencia apunta a que la relación romántica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Sin embargo, la profunda admiración y el respeto que Kerem parece profesar hacia Hande sugieren que su conexión, de alguna manera, podría perdurar. La pasión que mencionamos en el título podría ser esa admiración genuina y el cariño que una persona puede mantener por otra después de haber compartido experiencias significativas, una conexión que va más allá de lo romántico. Es un recordatorio de que incluso cuando las relaciones sentimentales terminan, los vínculos humanos y el respeto mutuo pueden persistir de formas sorprendentes. Ha sido un placer desentrañar este enigma con ustedes hoy. Espero que este análisis les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara sobre la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Piensan que la ruptura es definitiva o podría haber una reconciliación en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.